Buenos días, amados hermanos, amada iglesia. Una vez más acá en casa de oración. Vamos a darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por venir, porque como dice la palabra, es mejor un día acá en casa que 1000 fuera de ellos. Entonces vamos a ponernos de pie, si no los incomodo. Vamos a hacer una oración para dar inicio a este culto maravilloso. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia. Espíritu Santo, toma el control de este culto, Padre, y sea usted usando al Espíritu Santo, dirigiendo este culto, Padre, que pueda hablarnos con tu palabra, Señor, que es verdadera, que es vida, que sea usted restaurándonos en este lugar, Padre. Gracias por permitirnos estar acá, y a los que no han llegado, Padre, que tú conoces, hazle el camino más corto y que puedan llegar a esta casa de oración. Padre, en esta hora venimos a pedirte, Señor, por todas las personas que están enfermas, Padre, sea usted en cada uno de nosotros, Padre. Ahora que vamos a estar restaurándonos acá, viviendo tu palabra, Padre, sea usted tomando el control en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente, Padre. Prepáranos para que seamos no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, Padre. Así que todo este culto lo dejamos, sea usted tomando el control de toda la atmósfera, y prepárenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: amén. Amén. Bueno, hermanos, voy a compartir con ustedes. Pueden sentarse. Voy a compartir con ustedes un pequeño, digamos que devocional. Es una palabra que Dios me dio para que la compartiera con ustedes. Esta palabra tiene que ver, ¿verdad?, con la fe y con la gracia, porque a pesar de todo, nosotros todos los días debemos darle gracias a Él por cada día que Él nos da para vivir, ¿verdad? Porque es una bendición. No todos los días podemos, o sea, hay muchas personas que en la noche no amanecen, y nosotros tenemos que ser agradecidos que todos los días, cuando amanecemos y estamos vivos, tenemos que darle gracias a Dios, ¿ok? Bueno, yo voy a compartir una palabra, un versículo. Lo podemos buscar en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 15 y 16. Y dice así: y la oración de fe salvará el enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, esta palabra vino a mí por un testimonio que voy a contarles, ¿verdad? Y que tiene mucho que ver, y yo me agarré de esta palabra porque, como toda la palabra es vida para nosotros, ¿verdad? Y acuérdense que cada vez que nosotros vamos a la palabra, cuando nosotros estamos enfermos, la palabra es sanidad para nuestro cuerpo. Y yo me agarré de ¿verdad? Porque a veces nosotros oramos y a veces no tenemos como esa fe, y quizás a veces por eso las oraciones, nosotros a veces decimos, no son escuchadas por Dios. No es que no sean escuchadas por Dios, sino que a nosotros a veces nos falla la fe. Yo tengo un testimonio y algo que viví, que quiero compartirlo con ustedes para crecimiento de la fe, ¿verdad? Y es que tiene que ver a mí me salió algo acá, en esta parte de acá. Allá está la foto. Eso ya está súper mejor. Imagínense ustedes que eso fue en noviembre. Me salió no sé cómo le dicen acá, mi pastor. Acceso puede ser.
Ajá, aquí nacido le dicen en mi país también, igual que el pastor, pero acá tiene otro nombre, no me acuerdo muy bien qué es, pero lo cierto que eso me estaba creciendo y cada vez me crecía, pero no me dolía. Pero se me notaba ya por la parte de afuera de la blusa, se me levantaba. Imagínense ustedes, o sea, ya me tenía como asustada. Y llegó un momento en una casa de oración, un pastor hizo el llamado a las personas que estuvieran enfermas, ¿verdad? Y que pasaran para ser sanados. Resulta que yo paso, yo llego y me coloco la mano, no camino al frente, sino que me quedo donde yo estoy. Yo digo, Señor, yo confío en ti, tengo fe de que no voy a pasar, pero yo sé que aquí donde yo estoy, usted también está. Y yo tengo fe que esto usted me lo va a quitar. Sin embargo, yo en mi ignorancia pensé que la fe mía era tan grande que eso se me iba a desaparecer y ya. O sea, que no lo iba a ver más y ya. O sea, yo tenía esa fe, que no era necesidad de que eso me fuera a reventar, ni mucho menos. Yo dije, eso se me va a quitar y se me va a desaparecer. Resulta que yo llego a mi casa, ¿verdad? Y cuando llego a mi casa, eso se me comienza a colocar rojo, me comienza a doler. Y fue tanto que eso, yo tengo la certeza de que fue Dios que hizo que eso me desapareciera, en el sentido de que se me reventó. Y cuando se me reventó, eso se me puso horrible, me dieron tratamiento y se me fue curando. Imagínense ustedes, eso fue en noviembre. Y mira la fecha que estamos. Fue en noviembre, diciembre, enero, febrero. En febrero me dice el cirujano, ya se me estaba poniendo ya más pequeño. El que estaba anterior, mi pastor, por favor. El que está anterior, así duré 2 meses con eso abierto, así, y no se me cerraba, y me dijo el cirujano, eso es de operación. Yo con mi fe, ¿verdad? Grande mi fe, y yo decía, tenía miedo de que fuera operada porque yo soy alérgica a la anestesia y tenía miedo, y cada vez que él me decía, eso hay que, sí o sí, hay que operarlo. Y duré 2 meses que estaba esperando solamente la fecha para que me operaran. Y yo me aferré a la oración, yo tengo la disciplina que a las 3 de la mañana, máximo 4 de la madrugada, yo me levanto a orar. Y yo en oración, Señor, tú eres el doctor de doctores, Rey de reyes, Señor de señores, y yo confío en ti. Yo sé que no me voy a operar y eso me va a salir piel, porque ahí me va a salir piel, porque yo no me voy a operar, decía, y me aferré a eso. Hermano, increíble, porque eso fue hace 8 días atrás, el martes anterior, que me dijo el cirujano, me dijo, mira, ya la fecha, ya vamos a empezar la cirugía dentro de poco. Me dijo, te tenemos en la lista casi de primera. Me dijo, o sea, me estaban haciendo una excepción porque mucho tiempo, imagínense ustedes, de noviembre hasta esta fecha, y yo todavía, como un día antes que me quitaran la cura, porque eso todo siempre tenía una cura ahí, como un parcho ahí. Cuando la enfermera me quita el parcho y me dice, no sé qué pasó aquí, me dijo, pero tienes piel en todo, y ahí fue donde pasé la otra. Me toma la foto y me dice, mira, me dijo, tienes piel, o sea que eso quiere decir que ya no te van a operar. Y yo dije, aleluya, de verdad Dios es grande, porque yo tenía tanto miedo y yo lo más que le pedí fue eso, o sea, que me saliera piel, porque al salirme la piel ya no me iban a operar, porque la operación era precisamente para que eso me cerrara. Entonces, por eso, hermanos, yo les insto a que cuando ustedes estén enfermos, aférrense a Dios, porque el Señor oye la oración del justo. Amén. Y de ahí está. Amados, bendiciones. Qué hermoso poder compartir la palabra. Siempre digo que somos demasiado privilegiados el poder reunirnos libremente y poder incluso usar un micrófono para poder hablar del reino cuando nuestros hermanos en otros países son asesinados por el simple hecho de decir el nombre de Jesús.
Y nosotros que tenemos esta gran libertad deberíamos de sentirnos los más privilegiados. Quiero orar antes de comenzar y que sea el Espíritu Santo ministrando sus corazones como ha ministrado mi corazón. Padre Santo, Padre de Gloria, te doy gracias porque a ti te plació que pudiéramos estar el día de hoy en este lugar, reunidos para escuchar tu palabra. Padre, gracias porque nos has dado vida. Gracias porque tú sustentas nuestra vida. Que el corazón de mis hermanos pueda alinearse al tuyo. Que puedas tú, Espíritu Santo, confrontar nuestra vida y consolar nuestra vida. Que puedas hablar a nuestras vidas y que ninguno de los que estamos aquí salga igual. Que podamos, Padre Santo, salir transformados por tu palabra, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Padre, oro por cada uno de mis hermanos para que no se distraiga, para que, Padre, el enemigo no venga a robar la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Aún a los niños, Padre, los jóvenes, los adultos, el adulto mayor. Nos sujetamos a ti, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. El tema que les traigo, mis hermanos, es un tema que ha confrontado mucho mi vida en esta semana. Y yo le coloqué buscando la sabiduría. Saben, este es un tema que a mí me hubiera gustado muchísimo que me lo dieran cuando yo recién partí en el Evangelio. Pero antes de comenzar a compartirles respecto a este tema tan importante, quiero contarles un poquito. Yo llevo aproximadamente casi 13 años en el Evangelio. A mí el Señor me sacó de el infierno en la tierra. Otro día le contaré eso, pero sabe, mi hermano, y se los compartí un poco en estudio bíblico, el Señor ha tratado mi corazón tanto en los últimos 3 años. Y yo les contaba que una de las cosas más difíciles que el Señor me ha dicho es: tú no me conoces. Llevas 13 años, llevaba en ese entonces aproximadamente 10 años en el Evangelio, y Él me dice audiblemente: tú no me conoces. Tú dices que me conoces, pero no me conoces. Esa es la conversación más dura que yo he tenido con el Señor. Porque yo asistía todos los domingos a la iglesia, a los estudios bíblicos. Yo iba a las damas, al ministerio de matrimonios. Entonces, ¿qué estaba fallando? Y saben, mi hermano, en ese momento cuando el Señor quebranta mi vida y confronta mi vida, comenzó a tratar y sigue tratando cada área de mi corazón. Y he podido ver en los últimos 3 años todo lo que yo me perdí viviendo un evangelio a mi manera. Y hoy le voy a compartir algo que hubiera yo deseado saber hace 13 años atrás. Porque a mí nadie me explicó qué era la sabiduría y para qué sirve la sabiduría. Pero ¿cómo obtengo sabiduría? No sé si a usted le ha pasado alguna vez que ha escuchado a personas que saben mucho en alguna área, ya sea en una empresa o en la finanza o de algún tema, una persona bien preparada. A mí me gusta escuchar a personas bien preparadas en ciertos temas, en temas que me interesan. La Real Academia Española define que la sabiduría es un grado más alto de conocimiento. O sea, una persona que es sabia conoce mucho de cierto tema. Dice también la Real Academia Española que una persona sabia tiene una conducta prudente en la vida o en los negocios. También dice
que es un conocimiento profundo de ciencias, letras o artes. La sabiduría humana me lleva a tener un conocimiento muy grande en eso que a mí me gusta, sea el arte, las ciencias, puede ser la cocina. Conozco personas muy sabias para cocinar, conozco personas muy sabias para llevar las finanzas, conozco personas que saben mucho de ciencia, pero eso es lo que define la Real Academia como una persona que es sabia. Pero la Biblia, mis hermanos, la Biblia nos dice algo mucho más profundo, porque la palabra siempre va a ser mucho más profunda que lo que nosotros como humanos podemos entender. ¿Qué dice la Biblia sobre la sabiduría? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, y vamos a ver que hay dos tipos de sabiduría. Proverbios 1:7, en la versión Reina Valera, dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuántos alguna vez han escuchado este versículo? Yo lo he escuchado 13 años y hasta esta semana lo entendí. Porque dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Luego dice que los insensatos la desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, vamos a ver, y yo espero, mi hermano, que usted y yo nos vayamos, como dicen en mi país, bien claritos como el agua, respecto a qué dice la Biblia sobre la sabiduría y por qué como iglesia debemos buscar esa sabiduría. La Biblia nos habla de dos tipos de sabiduría. Vamos a leer lo que dice Santiago 3, versículo 13 al 18. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Y justo tiene ahí, como le llamo yo, el spoiler, ahí tiene un subtítulo que dice la sabiduría de lo alto. Dice entonces la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en sus corazones, no se jacten ni se mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Nos está hablando de dos tipos de sabiduría. Una que es terrenal, animal y diabólica. ¿Cuál es esa sabiduría? La humana. Si ustedes se fijan hoy en día, no voy a dar nombres, pero hay hombres demasiado sabios en lo que conocen y han utilizado todo eso para dañar a la humanidad. Conocen mucho de ciencia, conocen mucho de política, conocen mucho de finanzas y han utilizado todo ese conocimiento, porque recordemos que la sabiduría es conocimiento, para destruir a la humanidad. Hace poco salió una noticia de un caballero que hizo mucho daño, sobre todo a los menores de edad en Estados Unidos. Él tenía una isla, para que ustedes más o menos creo que escucharon. Él tenía una isla y ahí hacía atrocidades. Me interesó mucho el tema y lo investigué. Me metí así de fondo a investigar. Este hombre era re inteligente,
para hacer negocios. O sea, tenía una habilidad con las matemáticas. De hecho, él antes de cometer todo esto era profesor de matemáticas. Entonces, ¿qué tipo de sabiduría tenía este hombre? Humana, animal, diabólica. Pero la palabra dice que hay una sabiduría que proviene de Dios, que es pura. Y esa es la sabiduría que nosotros debemos buscar. Vamos hoy a enfocarnos en la sabiduría que proviene de Dios. Pero, ¿cómo podemos adquirir nosotros esa sabiduría? ¿Cómo puedo convertirme en una persona sabia, pero con la sabiduría que proviene de Dios? Porque yo puedo saber mucho de arte, yo trabajo con el arte, pero eso no va a tener ningún peso en la eternidad. Usted puede saber mucho de cualquier X tema, pero eso no nos va a servir para la eternidad. Dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero quiero leérselo en la versión NTV, que dice: el temor del Señor es la base. Escuche bien, mi hermano. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, o sea, de la verdadera sabiduría. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Cuando yo leía esto, entendía que hay como un requisito para ser sabio, que es el temor al Señor. Pero ¿usted sabe qué es temer al Señor? Porque no es tenerle miedo. El Señor no quiere que usted y yo le tengamos miedo. Temor a Dios, mis hermanos, de hecho, ni siquiera es sentir miedo ante su juicio. Porque muchos llegan a la iglesia, porque no se quieren ir al infierno. Eso no nos hace cristianos. Venir todos los domingos a congregarnos no nos hace cristianos. Orar con mis hermanos acá y cantar alabanza y levantar las manos no nos hace cristianos. No. Y yo no lo entendí, hermano. Por eso el Señor me dijo: tú no me conoces. Ser cristiano es tener una vida de devoción a Dios, amándolo y atesorándolo en lo cotidiano, cuando estamos lavando los platos, arreglando las camas, en el trabajo. Es vivir y el querer ser discípulos. Un discípulo, lo veíamos en estudio bíblico, es aquel que hace e imita al maestro. Entonces, si el temor a Dios no es tenerle miedo, ¿qué es temer a Dios y por qué la iglesia debe temer a Dios? El temor a Dios es reverenciarlo, admirarlo, y esto debe ser el factor que nos motiva a rendirnos al Creador del universo. La sabiduría verdadera no viene de entender quién es Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado quién es Dios? Yo me preguntaba cuando yo no creía en Dios. Yo le dije: si tú eres real, muéstrame quién eres. Él es justo, Él es santo, Él es soberano. Y temerlo no es solo respetarlo, porque muchos están afuera y dicen: no, si yo respeto al de arriba, le dicen, al colocho, le dicen algunos, con una irreverencia. No, temer a Dios es honrarlo, es respetarlo, admirarlo y someternos. Y esa palabra no nos gusta. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque usted y yo estamos en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sabe dónde quiere estar mi carne ahora mismo? Acostada en mi cama, tomándome un tecito. He estado resfriada toda la semana y me he desvelado toda la semana. Allá quiere estar mi carne, y lo soy bien sincera. Pero ¿dónde quiere estar mi espíritu? ¿Sabe, mi hermano? La verdadera sabiduría proviene cuando yo entiendo que Dios
se merece todo de mí. Mi rendición total, someterme a Él, renunciar a mi primer ídolo, yo. Me gusta mucho esta frase y me la repito constantemente. El corazón del hombre sin Dios es una fábrica de ídolos. Yo no sé cuáles son sus ídolos, hermano, pero yo he identificado los míos y he tenido que caer rendida delante de Dios pidiéndole perdón. Hace 2 años me diagnosticaron una enfermedad en el intestino que jamás en mi vida había escuchado. Y cuando salgo de médico y el médico me dice, tu enfermedad no tiene cura, no busques medicina porque no hay. Y cuando yo salgo de esta consulta médica, yo salí súper contenta. Y le dije a mi esposo, mira amor, todo lo que no puedo comer. ¿Sabe por qué salí contenta? Porque cuando el doctor me estaba diciendo que yo tenía un problema, que no tenía cura, el Señor me dijo, esa es tu idolatría, la comida. Y entendí que ese era su plan. Hice el tratamiento. Hay cosas que yo no puedo comer, pero ¿sabe? No me causa dolor. Recuerdo la palabra del Señor, esa es tu idolatría. Porque para mí ayunar es terrible. Ay, la hermana, sí, porque todos tenemos nuestras luchas. Hermano, yo no sé cómo se llama a eso que tú le has puesto en el primer lugar y no es el lugar del Señor. Eso es idolatría. Tus hijos, tus nietos, tu casa, auto, trabajo, celular. Si yo le contara cómo el Señor me ha tratado por este aparatito, porque qué rico es estar así. Idolatría. Nos idolatramos tanto, mi hermano, que hablaba con mi esposo, hoy no estamos ni conforme como Dios nos hizo. Si somos de pelo ondulado, nos alisamos. Si tenemos esto, no, vamos y nos ponemos otra cosa. Que no está mal cuidarnos, no digo que está mal. Pero nos autoidolatramos demasiado. Porque así es el corazón del hombre, una fábrica de ídolos. Que el Señor nos confronte en esta mañana y nos lleve a identificar cuáles son esos ídolos para que caigan delante de Dios. Quiero leerles algo, pero lo voy a poner en contexto primero. ¿Cuántos saben de que Dios tuvo un trato muy especial con Israel en el Antiguo Testamento? Yo no sé si usted ha leído Éxodo y Deuteronomio, pero si yo fuera Dios, les corto la cabeza a todos. Y yo siempre leo, y cuando leo de Éxodo y digo, Señor, ¿es en serio? ¿Tanta paciencia tuviste con estos porfiados, dicen los chilenos? El pueblo de Israel tenía una cosa, eran duros de corazón. Estos libros son históricos. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué Dios dejó ahí escrito toda la idolatría y el corazón duro de Israel para enseñanza de nosotros? Y nosotros no somos diferentes, mi amado. No somos distintos. ¿Saben? Salen de Egipto, mas llevaban a Egipto en el corazón. Dios les mostró en el desierto providencia, sustento, abrigo, todo. No les faltó absolutamente nada. Nada le faltó a Israel. Puede leerlo en el Éxodo, luego puede leerse Deuteronomio. Pero Israel era porfiado. Tenían un corazón duro. Y resulta que Moisés sube a orar. Estos simpáticos se desesperan y todo el oro y todo lo que llevaban de Egipto, hacen un becerro y empiezan a adorarlo. ¿Han escuchado esta historia? ¿Cierto? Este es un ejemplo de cómo el corazón del hombre es tan idólatra. Entonces baja Moisés y se da cuenta que están adorando
a una figura. Luego hay otro proceso y le invito a que lo lea en Deuteronomio, pero me gusta mucho lo que le dice Moisés en Deuteronomio 10, 12 al 14, se lo voy a leer en la versión NTV, y dice: y ahora Israel, aquí Dios está reafirmando el pacto con ellos. ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Y aquí dice: y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Yo quiero que quite usted Israel y ponga su nombre. Daniela, Cristian, Amer, que ponga su nombre. Y ahora mencione su propio nombre. ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Mira los cielos más altos y la tierra y todo lo que en ella hay. Todo pertenece al Señor tu Dios. Todo, mi hermano. Y eso es lo que el Señor quiere. Eso es cristianismo. Someternos a Dios. Yo crecí en una familia que nunca me habló de Dios. Vi brujería, infidelidad, abuso. Hubiera deseado tanto haber crecido en una familia que desde pequeña me enseñara a amar la palabra de Dios. Y nosotros tenemos esa oportunidad con nuestros hijos. Moisés le dice al pueblo: teme al Señor, vive de manera que a Él le agrade, ámalo, sírvelo de corazón, con tu alma, obedece sus mandamientos. Todo es para nuestro propio bien. Y es que el Señor no quiere que nos sometamos a Él para ser esclavos como lo vemos en la vida humana. No, Él quiere que nos sometamos a Él porque Él quiere bendecirnos. Él quiere que nosotros pasemos una eternidad con Él. No hay otro objetivo. Si Dios no nos necesita a nosotros, Dios nos ama. Dios en nosotros sigue siendo Dios. Pero Él nos ama tanto que entregó a su único hijo. Yo le quiero hacer una pregunta a los papás. ¿Cuántos estarían dispuestos a dar a sus hijos por los que violan, por los que matan, por el que roba, por el que asesina? Yo no. Pero el Señor sí lo dio y nosotros robamos, matamos. Lo dio por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo y se humilló hasta la muerte. ¿Sabe, amado? Si usted no ha leído la historia, morir en una cruz era lo más deshonroso. No idolatre la cruz, hermano. No idolatre la cruz. Sabe que somos muy buenos para cargar la cruz acá. Y alguien me decía: ¿por qué llevas una cruz y ahí llevarías algo en lo que mataron a tu hijo? No. Ahí Él se humilló hasta la muerte por amor a nosotros. Temer a Dios incluye entender lo mucho que Dios aborrece el pecado. Temer a Dios incluye quitar la idolatría de mi vida y someterme a Él. Temer a Dios es entender que como padre que ama a sus hijos, también me disciplina. Temer a Dios es querer vivir una vida que le agrade pese a que Él sabe que me voy a caer, que voy a pecar, que le voy a fallar. Temer a Dios me lleva a querer vivir
examinando mi vida de tal manera que no haya un solo día en el que yo no quiera vivir pidiendo perdón, porque todos los días nos equivocamos. Quiero darle un ejemplo de alguien que examinaba su vida porque quería agradar a Dios y pese a eso igual se equivocó, mi hermano, porque era un ser humano igual que usted, igual que yo. El Salmo 119 se le atribuye a David, aunque no está 100% comprobado, pero dice el salmista en el Salmo 119, versículos 56 y 60, se lo voy a leer en la versión de Palabra de Dios para Todos, perdón. Examiné cuidadosamente mi vida y decidí regresar a ti y seguir tus enseñanzas. Me di prisa, no me tardé a obedecer tus mandamientos. El Señor habló mucho a nuestras vidas el año pasado con este versículo, porque el salmista corría a examinarse delante de la palabra de Dios. Se daba prisa y no se tardaba a obedecer. ¿Sabe, mi hermano? Muchas veces nosotros escuchamos la instrucción, entendemos la instrucción, pero seguimos haciendo lo mismo. Y el salmista dice, me di prisa y no me tardé en obedecer tus mandamientos. Algo no hemos entendido todavía. Ahora que entiendo qué significa temer a Dios, ¿ustedes lo comprendieron? Temer a Dios, sometimiento, respeto, devoción, reverencia, admiración, aceptar su disciplina, aceptar su corrección, aceptar de que aborrece el pecado y eso me debe llevar a aborrecer el pecado también. Ahora que entendemos qué es temer a Dios, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿cómo puedo yo llegar entonces a tener sabiduría? ¿Cómo podemos, hermano, usted y yo ser personas sabias, pero con esa sabiduría que le agrada a Dios? Sé que ya lo hemos estudiado en los estudios bíblicos y cuando lleguemos al capítulo 3 en el estudio bíblico vamos a hablar mucho más profundo de los dos tipos de sabiduría, pero Santiago 1 en el versículo 5 dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pedir, sinónimo de oración. A mí me falta mucha sabiduría, mucha. Y lo primero que la palabra me dice, pídela. Santiago me dice que pida sabiduría, pero ¿es suficiente orar por sabiduría o hay algo más? ¿O la palabra me enseña algo más? La palabra nos enseña mucho más y vamos a desglosarlo en estos últimos minutos. Santiago me dice que debo pedir sabiduría, pero recordemos que Santiago es una carta para llevar una vida práctica cristiana. La vida práctica cristiana no es sinónimo de pasividad. Porque Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta. Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta. ¿Nos salvamos por las obras? No. Las obras son una evidencia de mi fe. Pero yo no puedo decir que tengo fe y no ser congruente con esa fe que digo tener. Entonces, como la fe no es pasiva y Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, Dios nos dice hoy, esfuércense y sean valientes. Proverbios 2 del 1 al 6. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 6.
vamos a desmenuzar estos 6 versículos. No me voy a demorar mucho, pero se los voy a leer en la versión NBI. Dice el versículo 1: Hijo mío, no, esto no es para el mundo, mis amados, esto es para la iglesia, esto es para usted, esto es para mí. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, eso dice el versículo 1. Vamos a verlo por partes. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras, lo estoy leyendo en versión NBI. Cuando yo leía y desmenuzaba estos versículos, y donde dice haces tuyas, en otra versión dice presta atención. ¿Alguna vez usted le ha dicho algo a alguien y ni le pararon bola, como dicen en mi país? ¿Ni le escucharon? A mí sí. Y me molesta cuando no me escuchan. Y el Señor dice: hijo mío, presta atención a mis palabras. ¿Cuántas veces, mi hermano, hemos venido aquí y no hemos estado ni ahí con la palabra? O en casa preferimos vernos 2 horas una película y no ir a la palabra. Hermano, aquí nosotros pasamos 35, 40 minutos de palabra, pero podemos perfectamente estar 2 horas viendo televisión y se nos hace nada. Pero la palabra nos dice hoy: hijo mío, presta atención a mis palabras. Escúchala, estúdiala, medítala, sé diligente y que la atesore y que atesore sus mandamientos. ¿Sabe qué significa atesorar? Poner por práctica sus mandamientos. Atesorar significa no solo adquirir conocimiento, sino a tener una relación con el Señor. El versículo 2 dice: si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si tu oído inclinas a la sabiduría. Hay otra versión que dice: afina tus oídos a la sabiduría. Afinar mi oído me lleva a conocer la voz de Dios y a diferenciarla de mi propio entendimiento. Afinar mi oído es a identificar tanto. Yo no sé aquí los caballeros si conocen el ruido de sus vehículos. ¿Afinaron el oído al ruido del vehículo o no? Suena, no, este ruido no está ahí. Yo tengo una máquina de coser y yo, no, porque eso no es así. Porque he afinado tanto mi oído a mi máquina de coser, pero la palabra me dice que ahora yo afine mi oído a la voz del Señor. Y que de corazón yo me entregue a la palabra, que me concentre en la palabra. ¿Sabe qué me dice Filipenses? Que piense en todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. En eso yo debo pensar. Hermanos, si usted y yo meditáramos la palabra como meditamos nuestros problemas, seríamos eruditos de la palabra. ¿Cierto o no? ¿Sabe, mi hermano? Necesitamos entrenar nuestra mente para meditar la palabra. El versículo 3 dice: si llamas a la inteligencia y pides discernimiento. ¿Se acuerdan de lo que acabamos de leer en Santiago? El que tenga falta de sabiduría, pídala. Habla de clamar, habla de oración, habla de búsqueda. Y el versículo 4 dice: si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido. ¿Cuántos alguna vez han quedado sin trabajo y se han desesperado buscando un trabajo? Sobre todo los hombres, ¿cierto?, que están proveyendo para el hogar. Es desesperante no tener trabajo. Y buscamos y buscamos. Y la palabra dice que si buscáramos la sabiduría como a la plata, como a un tesoro escondido. Yo le aseguro que si usted encuentra un tesoro, no lo deja en la puerta de su casa. Lo examina, lo mira, lo toca, lo guarda,
lo protege con su vida. Estoy segura que hasta cambiaríamos las cerraduras de las puertas. Y la palabra dice que es mucho mayor que cualquier oro, porque aquí todo es pasajero. Entonces, dice el versículo 5, comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Si yo hago suyas sus palabras, si las atesoro en mi corazón, cada uno de sus mandamientos, si afino mi oído a la palabra de Dios, si inclino mi corazón sometiéndome a la sabiduría que proviene de Dios, si yo clamo y pido discernimiento para entender su palabra, si yo me esmero cada día por buscarla, entonces usted y yo, mi hermano, comprenderemos el verdadero temor del Señor. Pero ¿sabe a qué nos va a invitar esto, hermano? A renunciar. Y somos los seres humanos muy buenos en quedarnos cómodos. Y la palabra no nos llama a vivir en la comodidad. El versículo 6 dice, porque el Señor da la sabiduría y conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Sabe, mi hermano? Esto es precisamente lo que Dios quiere. Que usted y yo seamos sabios. Sí, estudie. Sí, especialícese más en su trabajo. Sí, sea el mejor empleado. Sea la mejor ama de casa. Administremos bien nuestros hogares. Porque de eso da testimonio para el que no es cristiano en nuestro hogar. Pero sobre todas las cosas, esmerémonos por alcanzar sabiduría que proviene de Dios. Mi hermano, ¿quiere ser sabio? No hay otra forma. No hay otro método. No hay atajos. Estudie la palabra. Medite la palabra. Pregunte. Hermano, ¿qué le impide, qué le está impidiendo abrir su Biblia cada día? Jóvenes, ¿qué les está impidiendo no acercarse a Dios? ¿Saben? Yo hubiese deseado a la edad de ustedes haber conocido a Dios. ¿Cuántos años tienes tú? 15, ¿y tú? A esa edad yo estaba atravesando una de las depresiones más grandes que he vivido en mi vida. Sin Dios. Y había intentado suicidarme 3 veces. Hubiese deseado que alguien a esa edad me hubieran dicho, hay alguien que te ama tanto. Hubiese deseado abrir una Biblia y leer esta bendita palabra. ¿Qué le impide? ¿Qué nos impide a nosotros? Mi hermano, el Señor dice, aquí estoy. Yo te doy sabiduría. Depende de usted y de mí que la busquemos. ¿Sabe que hay algo que el Señor hace, mi hermano? Y es que nos da esta libre decisión. ¿Sabe por qué el Señor no obliga a nadie? Porque Él no quiere marionetas. Él quiere hombres y mujeres redimidas y entregadas por amor. Por amor, hermano. ¿Sabe, mi hermano? En el último tiempo, con mi esposo entendimos que trabajar de domingo a domingo era en vano. Hace 5 años, casi 6, Dios nos dio un emprendimiento con mi esposo, del cual pues se sostiene la familia. Pero llegó a un punto en el que amamos más los panes y los peces que a quien nos dio el pan y el pez. Y empezamos a idolatrar nuestro emprendimiento y a vivir para nuestro emprendimiento. Y todo giraba en torno al emprendimiento. Y descuidamos la familia, descuidamos lo más valioso que era nuestra relación íntima con el Señor. Una fábrica de ídolos.
Y el Señor tuvo que tocar y derribar muchas cosas para que pudiéramos ver. ¿Sabe que hacía el salmista en el Salmo 119? Y le decía en el versículo 18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra. Que usted y yo podamos abrir nuestros ojos, que ese velo que todavía viene a nosotros se ha quitado definitivamente, mi hermano. Cristo rompió el velo, esa muralla que nos separaba. Pero muchas veces nosotros ponemos primero el trabajo, primero el afán, primero mi comodidad. No, mi hermano. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser sabia? Vamos a la palabra y empecemos a comprender quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y qué Él quiere en su palabra para mí? Porque la palabra dice que su palabra, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hermano, aquí los únicos bendecidos somos nosotros. Si usted ve, todas las promesas en la Biblia son para nosotros. Así que yo quiero orar y quiero que podamos realmente meditar en esto. ¿Sabe, mi hermano? Y esto va a ser para otro momento, pero la palabra habla de tierra fértil, tierra no fértil, y la palabra se expandió, se tiró como una semilla y cayó una en buena tierra, otra en el camino, otra entre espinos, pero solo dio fruto en buena tierra. Y eso habla de aquella persona que escuchó, atesoró, meditó y actuó. Que usted y yo podamos dar frutos. Amén. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias porque tú confrontas nuestra vida. Has confrontado tanto mi vida con esta palabra. Esta semana, en medio del caos, del desvelo, de sentirme mal, me decías una y otra vez: busca la sabiduría, que yo te la daré. Padre, es lo mismo que tú quieres para mis hermanos. Tú quieres darnos sabiduría, pero depende de nosotros buscarla. Y como un padre, quieres que tus hijos se sometan a ti. Te pido perdón por los ídolos en mi corazón. Escudriña aún más hasta lo más oculto de nuestro corazón y saca a la luz los ídolos de nuestro corazón que te han quitado el lugar que te mereces en nuestra vida. Padre, que mis hermanos y yo podamos entender y comprender el privilegio que tenemos de poder leer tu palabra, de tener hasta más de una versión de la Biblia en nuestras casas, de poder arrodillarnos libremente y gritarle al mundo que te amamos. Padre, que no tengamos por tardanza la venida del Señor Jesús. Tú no vienes a buscar lo externo. Tú no vienes por la apariencia. Tú vienes por el corazón humillado de una iglesia que entendió y comprendió que temerte a ti es someternos día a día a tu señorío. Es poder reverenciarte, es poder aborrecer lo que tú aborreces, amar lo que tú amas. Que a pesar, Padre, de que somos humanos y te fallamos todos los días, tú estás como un Padre perdonando nuestros errores, perdonando nuestra maldad. Padre,
abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas en tu palabra. Oro por cada uno de mis hermanos para que en este día puedan autoevaluarse, analizarse a sí mismos. ¿Qué nos está robando la bendición de poder pasar tiempo a solas contigo? Tú vienes por una iglesia que ha tenido una relación contigo. Tú no quieres, Padre, que de oídas te hayamos oído, sino que con nuestros ojos podamos verte y deleitarnos en tu palabra. Gracias te doy, Padre, por este tiempo que hemos tenido como iglesia. Oro y clamo a ti por mis hermanos enfermos, para que seas tú restaurando la salud de mis hermanos. Que aún ellos, Padre, en sus casas puedan ser, Padre, inquietados por el Espíritu Santo. Padre, tú vas a añadir a los que tú quieras a este lugar, pero los que ya estamos necesitamos, Padre, crecer en sabiduría. Prepáranos, Padre. Pon más hambre, pon más sed por tu palabra en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Sigue, Padre, tratando nuestros corazones. No dejes de confrontar nuestras vidas. Padre, que podamos verdaderamente someternos a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, hermana Rose. Nos bendice mucho que el Espíritu Santo los use a cada uno de ustedes. No tienen idea. Desde el más pequeñito hasta el más grande. Los niños van a presentar algo de lo que estuvieron aprendiendo, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de que los niños también tengan la oportunidad de bendecirnos. Amén, hermana. Acomódense como ustedes saben. El segundo, el tercero, primero que nada, darle las gracias por querer compartir lo poquito que pudimos, que logramos aprender allá, porque en realidad pues estamos iniciando, pero más adelante será mejor. Ellos tienen algo que enseñarles, lo que aprendieron de Jesús, el Hijo de Dios, y cada uno aprendió algo diferente. Dios es amor. Jesús es nuestro protector. Amén. Jesús es nuestro camino. Amén. Jesús es nuestro Salvador. Amén. Jesús es el camino a la paz. Amén. Jesús es nuestro pastor. Amén. Gracias, hermana Isbelia, porque la verdad, esto es como cuando ponen una ley nueva. ¿Se acuerdan la ley del triángulo o la ley de los chalecos? Que la marcha blanca y uno va perfeccionándose. Asimismo, ellos van a ir buscándole el gusto a congregarse, porque ya no van a venir solo por venir, sino que van a venir porque saben que hay una enseñanza y que en su corazón y su mente va a estar esa enseñanza todos los días, porque yo soy evidencia de esa enseñanza, testigo viviente de esa enseñanza, porque cuando yo era niño mi bisabuela me llevaba a la iglesia, aunque yo iba de repente pensando en acá le dicen el helado, ese artesanal que hacen en bolsita. Yo iba pensando en el helado que me iba a comer cuando salíamos de allí, porque después nos daba para ir a comprarnos, pero la palabra iba cayendo allí, y ellos tienen ahora una inspiración por cuál venir, de que entre sus compañeritos, de sus hermanitos en Cristo y hermanas en Cristo, pueden pararse aquí también bendecirnos. ¿O no fueron bendecidos ustedes por lo que dijeron ellos? A mí me bendijo.